Vamos a reflexionar un poco de ese y otros temas con Alonso Cárdenas, un politólogo y además docente universitario que ya está con nosotros conectado. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación. No, encantadísimo. Has escrito un artículo que es un ensayo que analiza, me imagino, la foto de ese momento, fue hace 3 o 4 días, en el que dices que algunas condiciones señalan que la segunda vuelta podría disputarse entre dos damas, Verónica Mendoza y Keiko Fujimori. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Esa es una hipótesis un poco, digamos, ensayando algunos elementos que considero pueden ser relevantes para que esta segunda vuelta pueda materializarse, ¿no? Pero esta construcción de escenarios es muy complicada llevarla a cabo en un país tan desestructurado como el Perú, ¿no? Tan informal como el Perú, con las instituciones más débiles de América del Sur, que Uh es el -huh. Perú, ¿no? Entonces, al estar nosotros en un escenario tan volátil y extremadamente volátil ahora por la pandemia, existen estas condiciones para que, por ejemplo, Keiko Fujimori y efectivamente Verónica Mendoza disputen el balotaje en las elecciones de junio del próximo año, ¿no? La segunda vuelta. Pero esta hipótesis es a partir de estas cifras que tú también señalas de que algún sector de la población habría o se reconocería abiertamente ahora más de izquierda y otro sector se reconocería un poco más de derecha. ¿Tú crees que ese escenario polarizado, de efecto de la posguerra, está un poco reestrenándose en el Perú? Creo que se nos congeló la comunicación con Alonso. A No, ver, aquí sí, estamos, acá estamos. sí, a Sí, ver. bueno, la verdad los datos, esa palabra que tú mencionas, posguerra, creo es clave, ¿no? Si nosotros hacemos un balance en lo que pasó en el año 2020 a nivel mundial en relación con el COVID-19, podemos señalar que el Perú tuvo el peor desempeño a nivel mundial frente a la pandemia. Si revisamos, por ejemplo, los datos de The Economist, ¿no? Este prestigioso semanario británico, nos coloca como el primer lugar en exceso de muertes de Uh todo el -huh, mundo, uh -huh. ¿no? Con 250 fallecidos por 100.000 habitantes, siendo que el segundo lugar es Ecuador con apenas 183, o sea, una distancia significativa. En América Latina, nosotros tenemos el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Primero está Perú, luego está Panamá, luego está México y luego está Brasil. Uh -huh. Entonces, eso en el aspecto sanitario. En el aspecto económico, las cifras del Banco Central de Reserva no dejan dudas de que el Perú tuvo la mayor caída del PBI de América Latina, ¿no? Con casi 12%, siendo que en segundo lugar Argentina, que estaba ya en una crisis muy fuerte, apenas decayó 11.5%. Y Uh -huh. además, la Organización Internacional del Trabajo señala que la pérdida de empleo de nuestro país en el año 2020 fue de más de 25%, cuando el promedio latinoamericano fue de 9.9%. Es decir, que la caída del empleo en el Perú casi triplica al promedio latinoamericano. Entonces, en esas cuatro categorías, caída del PIB, empleo, exceso de muertes y fallecidos por millón, según estas instancias internacionales, el Perú ha tenido el peor desempeño a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que ante un escenario catastrófico como el que estamos viviendo, digamos, la literatura, la evidencia señala que las posiciones tienden a polarizarse. Y Uh -huh. efectivamente, si lo vemos en las últimas encuestas, la gente que se considera derecha se ha incrementado de 21% en diciembre del año 2019 a 30% el año 2020. Los que están a la izquierda también se han incrementado del 20 a 30 en el mismo lapso, y el centro ha perdido fuelle, es decir, ha caído Uh del -huh. 42 al 36. Uh -huh. Entonces, en escenarios posguerra, como tú muy bien lo has señalado, existe la tendencia hacia la polarización. Y nuestro país, en relación con la COVID-19, pues ha tenido el peor desempeño en América Latina y Pero también a nivel mundial. Pero esta reubicación de las simpatías ideológicas de la gente tiene que ver un poco en qué lado material de la situación están, en qué lado material de la crisis, los que tienen o los que no tienen, o podría ser, no sé, puede ser que se corren hacia un sector porque políticamente, programáticamente encuentran que por ahí va la cosa para solucionar los problemas del país. Bueno,
recordemos que en ciencias sociales no hay determinismo, sino multicausalidad, ¿no? Entonces son varias las explicaciones que hacen que esto nos lleve a una polarización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 70% de la población económicamente activa antes de la pandemia era economía informal, ¿no? Es decir, no tenía derechos laborales. Ese 70% se ha convertido entre 85 y 90%. Recordemos que ha habido una pérdida brutal de empleo, sobre todo en el sector formal, y no hemos tenido la capacidad, a diferencia de otros estados latinoamericanos, de, por ejemplo, entregar un bono. Hemos tenido muchísimos problemas logísticos y de gestión y de administración desde el Estado para entregar los bonos. A diferencia de nuestros vecinos latinoamericanos, por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile, ya están entregando el sexto, séptimo bono y nosotros a duras penas estamos terminando el segundo, a duras penas. Entonces, no hay bonos, la economía informal ha crecido exponencialmente, como tú muy bien sabes, las ollas comunes también están empezando a salir por todo Lima y por todas las regiones del país ante la desesperación de la gente. Somos los últimos en la región en el acceso a las vacunas, ¿no? Y se viene una segunda ola que la verdad, pues no tiene más pinta de tsunami que de segunda ola. Entonces, ante un escenario tan difícil, digamos, simplificando, o cambiamos el modelo, ¿no? Que es el que se nos ha impuesto desde el 93, o lo profundizamos, ¿no? Que es lo que dice un sector de la derecha, que el problema no es que el modelo no funcione, sino que no se ha implementado lo suficiente. Una especie de consenso de Washington Reloaded, ¿no? Pero, O oye, realmente hay que cambiarlo porque no ha funcionado. han tenido casi 30 años para hacer los acomodos necesarios para el modelo y no han podido, así que ahí ya no hay discusión más que aguante. El asunto es que el modelo ha entrado en una crisis ya imparable. Ahora, pero, ok, se ubica por un lado Verónica Mendoza y se ubica por un lado Keiko Fujimori. ¿Qué virtudes le ves a cada una? ¿Y qué Bueno, defectos? yo creo Debilidades y que fortalezas para ser así académico. bueno, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori tiene mucha experiencia a nivel político, ¿no? Claro, Muchísima. Ha sido primera dama, 6 años, ha sido la candidata más votada en el Congreso del 2006, recordemos, claro. y por nada pierde las elecciones en el 2011 y en el 2016. O sea, en 2 elecciones consecutivas, la señora Fujimori llega a segunda vuelta. Y hay un núcleo duro fujimorista al que no le entran balas, ¿eh? Es decir, ese casi 8% que sacó Marta Chávez el año 2006, pues es un fujimorista, ¿no? Uh-huh. Y es un 8%, ¿eh? Con la fragmentación del sistema de partidos que nosotros tenemos, con 8% puedes estar arañando la segunda vuelta, porque tenemos 23 partidos políticos. Pero Marta Chávez ya no está en el esquema fujimorista y creo que su sector duro tampoco, lo que ella arrastró tampoco se siente ya representado por Keiko Fujimori, que en su plan de gobierno ahora reconoce la validez de los acuerdos de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, que ahora dice que ya su padre debe salir libre no porque es inocente, sino por una cuestión humanitaria y que ella lo haría y que reconoce que privilegió la confrontación antes que hacer un proceso más democrático con Kuczynski y con Vizcarra. Claro, pero por ejemplo, al dar este ramo de olivo a la liberación del expresidente Fujimori, está haciendo un llamado a ese fujimorismo duro que votó por Marta Chávez el año 2016, el año 2006, perdón. Y digamos, Verónica Mendoza, lo que ha tenido es consecuencia con un discurso político, ¿no? Ella desde sus inicios siempre se ha manifestado por una reforma de la Constitución, un cambio constitucional, mejor dicho. Siempre ha hablado de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, del respeto al medio ambiente, ¿no? De la salud no como una mercancía, sino como un derecho. Y todos esos elementos, pues nos han explotado en la cara gracias a la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha venido a desnudar de una manera muy dolorosa y sin anestesia todas las falencias y toda la precariedad que tenía nuestro país, ¿no? O sea, somos el país más golpeado del mundo. A todos los ha golpeado de una manera brutal, pero a nosotros nos ha golpeado más que a todos nuestros vecinos latinoamericanos. Eso es un elemento. Y además, a diferencia de Fujimori,
Mendoza prácticamente corre sola a la izquierda, ¿no? La derecha está súper poblada, Y pero fragmentada. en la izquierda solamente está ella, está el señor Pedro Castillo, que no ni siquiera figura en las encuestas, y Marco Arana, que, digamos, tuvo un proceso de autodinamitación de su propia candidatura, ¿no? Se autodinamitó. Ujú. Entonces, prácticamente ella corre sola al lado izquierdo. Le podría robar un poco de votos Johnny Lescano, ¿no? Que también tiene una postura un poco más a la izquierda. El tema de Johnny Lescano es que su principal enemigo es su propio partido Su propio político, partido. ¿no? Claro. Sí, sí. Eso es una Y, cosa y una increíble, ventaja, ¿no? es que es quechua hablante, ¿no? Que puede llegar a los diferentes públicos del sur andino hablando en quechua, ¿no? Claro, digamos, ese bastión, que no es menor, ha sido históricamente discriminado y excluido, ¿no? Entonces, Mendoza tiene esa facilidad para dirigirse a una población que históricamente ha sido discriminada en nuestro país, ¿no? Bueno, Y lo más, Alonso, creo, relevante, Alonso, antes que nos uno de acabe los, el tiempo, ¿y los otros? Guzmán, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Protagonista todavía o va a salir corriendo en cualquier momento? bueno, Guzmán está muy amarrado a la gestión Sagasti, ¿no? Si a Mm. Sagasti le va muy mal, eso a Guzmán, discúlpame la expresión, lo puede chamuscar, ¿no? Sí, pues claro. Entonces, lo que digo, que la prueba de fuego del Partido Morado, del Partido de Gobierno de Sagasti, va a ser la gestión, distribución y logística de las vacunas, ¿no? Si eso no sale bien, pues eso va a terminar por golpear mucho la candidatura de Julio Guzmán. Ujú, correcto. Y y don Hernando de Soto, eh, las encuestas dicen un poco que si hay que escoger a alguien de la derecha, la gente está inclinando por la Fujimori y no por él, ¿no? Claro, lo que pasa es que Hernando de Soto, irónicamente, tiene problemas con la formalización de sus títulos académicos, ¿no? Entonces, el tema es delicado, ¿no? Porque parece que dijo que tenía algunos títulos y no los tiene, ¿no? Entonces, el problema, Es una versión aburguesada de César Acuña. bueno, podría ser una cosa bastante irónica, ¿no? Que por un proceso de formalización de tus títulos te saquen de una candidatura. Recordemos que no es un tema de tener grados académicos para ser presidente de la República, porque eso no lo exige la ley. Lo que te Pero exige la ley es que no mientas en tu que no currículum. mientas, es el tema, ¿no? Bueno, y por ocultar, por omitir, que es lo que le puede pasar una factura muy cara al señor Vizcarra, ¿no? Que al parecer también va a quedar fuera de carrera. Bueno, él va a apelar, ¿no? Y la candidatura de Somos Perú, que se ha convertido desde mi punto de vista en un billete de alquiler de, de, de Salaberry, y ya prácticamente no queda nada del legado de Alberto Andrade, es Ujú. que digamos, la locomotora de Somos Perú es Vizcarra. Si nosotros sacamos a Vizcarra o lo sacan a Vizcarra, pues la candidatura de Somos Perú va a perder muchísimo, muchísimo fuelle, desde mi punto de vista. Ujú. Los demás ya están resignados a no pasar la valla, ¿no? Creo yo. Desde Urresti Eh, para arriba, bueno, van a tentarla. Tienen ahí expectativas, pero lo demás creo que ya deberían arrepentirse, ¿no? Cenas y no sé qué otros, ya ni sé, son 23 candidatos, maestro, es imposible que la gente recuerde quiénes son. no, claro, pero digamos, ese es el tema, la particularidad de nuestro sistema de partidos, ¿no? Con muy pocos votos, dada la fragmentación, se puede pasar a segunda vuelta. Sí, Con sí, muy pocos votos. ahora se está en empate técnico prácticamente del segundo al séptimo lugar, ¿no? Claro, y acuérdate que en la elección del interregno del 2020, Acción Popular gana la elección con 10% de los votos. Ujú, O sea, y la fragmentación era similar a la que estamos viviendo ahora, ¿no? ujú. Por eso te digo, hay un núcleo duro fujimorista, Verónica Mendoza corre a la izquierda sola, y bueno, con muy pocos votos tú puedes pasar a segunda vuelta. Ya la segunda vuelta es otra historia totalmente diferente. Mira qué curioso, ¿eh? Estamos hablando de varios candidatos, de sus posibilidades, pero no conversamos del que va primero. Pero eso lo vamos a conversar luego, porque ahora el tiempo nos ha vencido. Alonso, te agradezco mucho por esta primera conversación. Digo primera porque te voy a molestar a cada rato, porque es interesante escuchar tus reflexiones sobre cómo se desarrolla el proceso político peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muy buenas Un abrazo. tardes.